Vivimos en una cultura la que le encantan los títulos, le gusta mucho como que todas las cosas puedan tener un título. Por ejemplo, si tú estás en un equipo de algo, tú quieres tener el título de, bueno, es que yo soy el portero de nuestro equipo, o yo soy el goleador de este equipo, o incluso de todo el torneo. Pero no solamente es ahí. Si te das cuenta, en nuestra sociedad, la gente que ha conseguido un título, le gusta que se le reconozca por ese título, ¿verdad? Por ejemplo, no, es que yo no soy fulanito de tal, yo soy el licenciado fulanito de tal. No, yo maestro, yo doctor fulanito de tal, ¿verdad? Y aunque lo saludes una y otra vez a muchas personas, nos gusta, ¿verdad? Que nos llamen, no, el doctor fulanito de tal, el ingeniero. Y luego si se equivoca la persona y te dice licenciado, lo corriges. No, es que yo no soy licenciado, yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy esta cosa. Y puede haber miles de títulos, pero nos gustan, como que encontramos cierta identidad en ese título que podemos tener. Y en general a la cultura ama ese tipo de títulos, de reconocimientos que las personas pueden tener. Sin embargo, no nos gusta tanto los compromisos que a veces esos títulos conllevan. Por ejemplo, queremos el reconocimiento sin tener el esfuerzo, o los beneficios sin la responsabilidad. La identidad incluso sin el costo que esto puede tener o puede llegar a tener. Y esto no solo ocurre en el trabajo, en la sociedad, ocurre en la escuela, en tu casa incluso, ¿verdad? En cualquier contexto en el cual nosotros nos encontremos, podremos encontrar este tipo de demandas de nos gusta esto, pero no estamos tan acostumbrados o no queremos asumir el costo que tiene tener este título que nosotros estamos presumiendo. Y esta situación que vivimos no queda exenta en la iglesia. En la iglesia también podemos encontrar una situación semejante a esto, porque muchos desean o deseamos o tenemos el anhelo de ser llamados discípulos de Jesucristo. No es que yo soy un seguidor de Jesús, yo soy un creyente, yo soy un cristiano, pero a muchos no nos gusta tanto esa responsabilidad. Nos gusta el nombre, nos gusta el título que nos pueden dar, pero queremos tener esos beneficios y la seguridad que eso nos puede ofrecer. Pero cuando el discipulado o ser un discípulo o un seguidor de Cristo demanda obediencia, negación personal, fidelidad constante, ahí ya no nos gusta tanto. Nos gusta que se nos reconozca, pero no asumir la responsabilidad de ser un seguidor o ser un discípulo de Cristo. Queremos estar cerca de Él cuando hay milagros, cuando hay cosas muy buenas, pero cuando vienen las responsabilidades estamos fuera. Por eso esa es la condición que encontramos en el hombre el día de hoy. Queremos el título de discípulo, pero no asumimos las responsabilidades de ese llamado. Como iglesia, como miembros de una iglesia, cada uno de nosotros tiene diferentes responsabilidades que tiene que asumir, como cualquier otro creyente. Pero nos cuesta, nos gusta ser parte de una iglesia. Sí, yo pertenezco yo soy parte de un grupo, yo soy un seguidor, yo soy un creyente de Jesús, pero cuando llegan las responsabilidades, me hago un poquito atrás para que se vean otros. Y otros son los que tienen que hacer estas cosas y pueden estar dispuestos a asumir estas responsabilidades a las cuales yo estoy dejando un poquito fuera. Y cuando estemos desarrollando este sermón, vamos a ir viendo, nos va a ayudar a corregir, mejor dicho, actitudes que algunos de nosotros podemos tener. Como discípulos hemos dejado algunas responsabilidades que deberíamos estar asumiendo, y el sermón nos va a retar a que cada uno de nosotros podamos retomar estas actividades que esto nos ha dado. Pero antes de llegar al desarrollo, me gustaría que llegáramos a la idea principal del sermón, y es algo sencillo, espero, según yo, para poder recordar lo que este sermón
nos quiere decir. Y la idea principal es que tú puedas ser un discípulo comprometido que imita a Cristo. Entonces, hermano, sé un discípulo comprometido que imita a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad y eso es lo que nosotros queremos lograr como creyentes. Ser ese discípulo, pero que verdaderamente tenga ese compromiso. ¿Y cómo vamos a lograr hacer esos verdaderos discípulos? ¿Cómo vamos a realmente vivir la vida que Cristo, que Jesús espera de nosotros? Bueno, eso es lo que vamos a estar desarrollando y lo vamos a lograr cuando nosotros estemos imitando a Cristo. El ambiente en el que Cristo está desarrollando, otra vez, el pasaje, el contexto en el que nos encontramos en este momento, pues recuerda que su ministerio se está volviendo un poquito hostil, ¿verdad? Hay personas que no les está gustando lo que Cristo está haciendo, los milagros, la forma en la que Él está predicando, las cosas que Él dice, se vuelve un poquito complicado. Y ahora Cristo no es ajeno a estas situaciones. Recuerda que en al menos 2 ocasiones nos ha mostrado el Evangelio, nos dice, Cristo conocía los pensamientos de estas personas, lo que ellos estaban maquinando en su cerebro, y el último pasaje nos dice que ellos ya querían hacer algo. Tenemos que frenar a este Cristo porque lo que Él está haciendo y diciendo pues va en contra, digamos, de nuestros intereses, de lo que nosotros queremos como los líderes religiosos o los que tenemos el control del pueblo en este sentido. Entonces, Cristo al conocer esto, no solamente porque conoce sus pensamientos, recordemos que Cristo es Dios y conoce todo lo que va a pasar, el desenlace de esta historia, y entonces sabe que en algún tiempo Él ya no estará. Y necesita este relevo, digámoslo de esta forma, para continuar el propósito que el Señor tiene, que Dios tiene para la humanidad. Y entonces es por eso que como creyentes debemos también nosotros estar listos para cumplir lo que el Señor quería dejar como este mandato, como pasar la estafeta a la siguiente generación. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros como discípulos? ¿Cómo vamos a hacer a cada uno de nosotros a cumplir ese propósito de ser un discípulo comprometido a que imite a Cristo? Bueno, al igual que Cristo, tú y yo lo que vamos a estar haciendo primeramente es busca la dirección del Padre en oración. Al igual que Cristo, como Cristo, imitando a Cristo, busca la dirección del Padre en oración. Entonces vemos a este contexto en el cual se encuentra el Señor. Y vienen cosas importantes que vamos a estar tocando más adelante, pero en este contexto Cristo decide alejarse un poquito. Decide salir del murmullo, de todo el ajetreo que puede tener a cualquier lugar donde Él se encontraba, y nos hace notar este pasaje, versículo 2, en aquellos días Él fue al monte a orar. Nos hace notar que la oración para Cristo era algo fundamental en su vida, era algo que estaba presente en su vida y no era algo que realizaba solamente de vez en cuando o en momentos muy importantes. Parece ser que Jesús separaba un tiempo especial en el cual Él podía estar orando, podía estar manteniendo esta comunión con Dios. Y es que la oración va a denotar una expresión de dependencia. Así como Jesús tenía una dependencia del Padre, tu oración es una expresión de dependencia también del Padre. O debería de serlo al menos en este momento. Entonces Jesús sí separaba o sí tenía estos tiempos especiales en los cuales dedicaba gran parte del día, incluso de la noche, para orar al Señor, para estar en dependencia con el Padre. Recordemos que Jesús estaba haciéndolo una y otra vez y nosotros podríamos pensar, bueno, pues si Jesús es Dios, no era necesario que Él estuviera orando, ¿verdad? Porque pues Él era Dios y Él conocía los pensamientos del Padre y los planes del Padre. Y es verdad, todas esas cosas son verdades. Él conocía los pensamientos, Él sabía, pero incluso Jesús, siendo Dios, vemos que era disciplinado en su vida de oración.
en separar este tiempo y pasar este tiempo en comunión, en una comunión muy íntima, muy privada con el Padre. Y imagínate que Jesús, siendo el Hijo de Dios, separaba tiempo para estar en comunión con el Padre a través de la oración. Cuando nos damos cuenta de esa relación tan única que existe entre Cristo, Hijo de Dios, y el Padre, nosotros deberíamos envidiar e imitar esa relación que Jesús tenía. Si Jesús veía esa necesidad en su vida de estar en esa comunión tan íntima, yo creo que tú y yo debemos de tener una necesidad mucho más grande que la de Jesús. Y deberíamos estar preocupados por tener una dependencia de Jesús a través de la oración. Y eso lo vamos a lograr de la forma en la que Cristo lo está haciendo. Y es que la oración para nosotros ya la tenemos como un poquito casi en similitud a un rezo, muchas veces. Que solamente estamos repitiendo lo mismo que hemos dicho en la oración pasada o como un amuleto cuando debemos usarlo en el tiempo de la comida, cuando me voy a dormir o cuando me acabo de despertar y es lo primero que tengo que hacer es la oración. Y qué bueno que podamos tener al menos eso, pero que sean oraciones verdaderas y sinceras, no simples repeticiones de lo que hemos estado diciendo una y otra vez. Si Cristo necesitaba la oración, hermano, tú y yo la necesitamos con mucha más razón. Y sería bueno preguntar, ¿cómo es tu vida de oración? Mateo decía ahorita al inicio, bueno, un año nuevo, un nuevo yo. ¿Qué tal una nueva vida de oración? Siempre es bueno como aprovechar el inicio del año y que tener este propósito como creyentes de la oración. De poder tener esa dependencia con el Padre a través de la oración. Hermano, evalúa cómo está tu vida de oración. ¿Se nota en tu vida diaria que tú tienes una dependencia del Padre? ¿O vas ahí por la vida como, bueno, pues a ver qué nos toca el día de hoy, ¿verdad? A ver qué sale este día. ¿O realmente estamos poniéndonos, buscando la guía y la dirección de Él en todo momento? Espero que sí. Y también esta verdad de la oración, de la necesidad que tenemos de buscar la dirección del Padre, también la oración te va a ayudar a ti en los momentos importantes, en las decisiones importantes que tú tienes que tomar. En el subpunto anterior veíamos que es importante una constancia en nuestra vida de oración al Padre, pero en la última parte de este versículo nos muestra como antes de una decisión, y me estoy adelantando al versículo 13, pero sabiendo que es el momento de seleccionar a los discípulos más allegados que estarán con Jesús, Él decide pasar un tiempo como con mayor intensidad en su oración. Al final del versículo 12 nos dice, y pasó la noche orando a Dios. Sí, normalmente se iba a orar, separaba este tiempo para estar en oración con el Padre, pero en este momento pasa incluso la noche en oración a Él porque viene una decisión importante para Él en la vida y no estamos restándole importancia a las otras cosas que el Señor hacía, que Cristo hacía en su ministerio, pero Él decide poner un énfasis aquí en esta oración o en este tiempo de oración que Él está haciendo debido a la decisión que viene a continuación. Y hermano, ¿cuántos de nosotros vienen decisiones importantes a nuestra vida y lamentablemente estamos dejándolo o poniéndolo en, pues a ver qué dice mi horóscopo para este día, ¿verdad? O hoy me siento con suerte para poder hacer esto o hacer lo otro. Pero no pasamos y ni dedicamos tiempo en oración al Señor, pidiéndolo que Él nos guíe, que Él nos muestre su voluntad, que Él nos capacite para hacer las cosas que tenemos que hacer y que podamos hacer lo que a Él le agrada. Hermano, tu vida está llena de decisiones importantes. Tu vida está llena de decisiones importantes. Y es necesario que tú muestres una dependencia del Señor en estos momentos cruciales de tu vida. Es decir, que tú necesitas depender de la guía y dirección del Señor
todos los días de tu vida. Tú necesitas pasar tiempo en oración íntima con el Señor. Y permíteme darte dos consejos que este mismo pasaje nos está diciendo. Primeramente, te animo a que puedas separar un tiempo. Que tú puedas tomar un tiempo especial para orar. Este pasaje nos muestra que Jesús tomó la noche para orar. Y la noche es un buen tiempo, porque es un tiempo de quietud, y esto representa un desafío, ¿verdad?, para algunos de nosotros. Porque llegando, se va el sol y el sueño llega, ¿verdad?, para mí. Yo ya no puedo hacer nada más que dormir. Eso es lo único que quiero hacer. Y seguramente a Jesús también tenía sueño, ¿verdad? Recordemos unas escenas más adelante cuando Jesús también está en el monte orando por la noche y le pide a sus discípulos que le acompañen en oración. ¿Y qué pasa con los discípulos? Se quedan dormidos. Y hermano, a veces a nosotros también nos pasa eso, lamentablemente, ¿verdad? Pero busquemos cuál es el mejor tiempo para cada uno de nosotros. Que el pasaje nos esté diciendo que separó la noche, no significa que todos tenemos que pasar nuestro tiempo de oración en la noche. ¿Sería bueno? Para algunos sí, para algunos será la mañana, para algunos será mediodía, porque no hay nadie en la casa en mediodía, o yo tengo ese tiempo donde yo puedo estar solo, yo puedo separar ese tiempo, entonces el mediodía es lo mejor. Pues el tiempo que sea, el punto es que nosotros podamos separar un tiempo especial para orar al Señor. Vale la pena que este tiempo que lo dediquemos sea exclusivamente para eso y no para otras cosas. Es verdad que a veces aprovechamos mientras hacemos algo para poder estar conversando con el Señor, y no hay nada de malo en hacer esto. Pero sí es bueno como creyentes, como discípulos del Señor, que separemos un tiempo exclusivo para la oración. Que tú y yo podamos estar en este tiempo. Bueno, entonces separa el tiempo. Número 2, separa el lugar. Jesús, ¿qué hacía? Se alejaba un poquito a la montaña, o se iba a las montañas donde había más quietud, donde no había tantas personas, donde no estaba el ajetreo normal de la comunidad en las que vivía. Es probable que la mayoría de nosotros no vamos a poder alejarnos a la montaña, ¿verdad? No vamos a poder tomar cada mes 2 días para irnos a la montaña y poder tener este tiempo de oración exclusiva. Bueno, no es posible, pero probablemente en nuestra casa podemos encontrar un lugar donde podamos estar teniendo este tiempo de comunión con el Señor. Y puede ser cualquier lugar, hermano. Tú ponle ahí el lugar que se te acomode, ¿verdad? Puede ser tu cuarto, puede ser tu oficina si tienes una oficina, puede ser tu sala, puede ser tu comedor, puede ser el patio, salir donde no hay nadie. El lugar que tú quieras. Enciérrate en el baño incluso si es necesario, ¿verdad? Pero pasa un tiempo de quietud con el Señor donde tú puedas tener un lugar o una silla, incluso dentro de, por ejemplo, la sala. Este es el sillón donde yo me siento cuando voy a tener un tiempo de oración por la mañana o por la noche o por la tarde. Pero yo paso este tiempo en este lugar. Y eso nos ayuda. Son cositas sencillas que nos ayudan a tener una mejor vida de oración. Y vamos de esta forma a cumplir lo que el Señor quiere de sus discípulos, que tengamos una dependencia de Él en todo momento. Y te animo, hermano, a que tu vida de oración pueda ser mejor, que pueda estar aumentando y creciendo conforme nuestra vida como creyentes está avanzando. Pero ¿qué era esta oración que Jesús estaba haciendo? ¿Por qué era tan importante? Bueno, lo que sigue en este pasaje, los versículos 13 en adelante, nos hablan acerca de la elección de los discípulos o de los apóstoles que el Señor iba a tomar. Entonces, por eso era tan importante lo que Él estaba a punto de hacer o lo que Él iba a decidir en unos momentos. Y al igual que Cristo, nosotros como sus discípulos debemos también elegir a tus discípulos para el ministerio. Y tú vas a decir, bueno, es que yo no soy el maestro, yo no soy... Calma, ahorita vamos a llegar a ese punto. Y recuerda, tú eres un discípulo también, ¿verdad? Y los discípulos después estaban haciendo más discípulos. De esa misma forma, nosotros cumplimos
el mandato del Señor. Los versículos 3 al versículo 16. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Antes, para que nosotros podamos cumplir el mandato del Señor de poder estar haciendo discípulos o eligiendo discípulos que nosotros vamos a estar influenciando la vida de estas personas, lo primero que tenemos que hacer es, hermano, tú sé un discípulo de Jesús. O amigo, ¿verdad? Tú sé un discípulo de Jesús. Una vez terminada su jornada de oración, Jesús se reúne con sus discípulos y es claro que este pasaje nos muestra que había un buen número. No pensemos que cuando hablamos de los discípulos de Jesús solamente nos estamos refiriendo a estos 12, como este pasaje nos muestra. De esos discípulos va a seleccionar a 12. Entonces Jesús tenía una cantidad más grande de discípulos. Y un discípulo, en el sentido más común de la palabra, en este contexto en el cual se desarrolla, es de un alumno o de un seguidor. Es lo que nosotros lo podríamos relacionar. Entonces, había muchos seguidores, había muchos alumnos, personas que estaban aprendiendo acerca de Jesús, de lo que Él era. Pero no solamente en el sentido como de un estudiante, y lo dejamos ahí. El estudiante pues va a la escuela, tiene su tiempo en el cual, más modernizado en nuestra época, ¿verdad? Va de cierto horario a cierto horario, y ahí es cuando puede aprender, pero no es tanto como un alumno convencional, era más un seguidor. Es decir, el discípulo pasaba mucho más tiempo con su maestro, prácticamente vivía con su maestro, seguía en los viajes en los cuales iba el maestro, pues este discípulo o este seguidor lo seguía en este camino, pasaba tiempo, lo escuchaba, se involucraba en las actividades que esta persona, como su maestro, estaba haciendo. Y este es el sentido que tiene esa palabra de un discípulo o seguidor de Cristo. Había una relación estrecha entre el maestro y el aprendiz o el seguidor. Y la esencia del discípulo es que pueda ser lo más semejante o lo más parecido a su maestro, que pueda ser, usemos esta analogía, como una copia, digamos, ¿verdad? De quién era el maestro. ¿Por qué? Porque empieza a aprender lo que él cree, lo que él piensa, cómo se expresa, cuando está hablando con otras personas, habla incluso de la misma forma. Y o sea, llegaban a permearse tanto de su maestro que se parecían al maestro, que hacían cosas similares al maestro. Y esa es la idea de Jesús al hacer discípulos. Quiere no solo que tengamos un conocimiento racional acerca de las verdades bíblicas y las doctrinas que el Señor enseñaba, que son necesarias, ¿verdad? Pero que quiere que eso que hemos aprendido acerca de lo que Él enseña, lo practiquemos en nuestra vida diaria para que podamos asemejarnos a Él, a Cristo, a lo que Él estaba diciendo, enseñando y viviendo. Porque lo que Cristo enseñaba, eso lo vivía. Y eso es la esencia de ser un discípulo. Que nosotros podamos conocer las verdades bíblicas, pero que las pongamos en práctica. A tal punto que nosotros seamos lo más semejante posible a Cristo. Esa es la idea. Eso es la idea de ser un discípulo. Es necesario que viva de la forma en la que Jesús vivió su ministerio terrenal. Eso es a donde caminamos, lo que queremos hacer. Entonces Jesús, cuando está en este proceso, llama a sus discípulos, ¿verdad? Les habla para que puedan venir, y entonces va a seleccionar a 12 de ellos para que pueda estar como en mayor cercanía, como tenerlos como más una enseñanza uno a uno, ¿verdad? Poder pasar un poquito más de tiempo, y no es que se iba a deshacer de sus otros discípulos. Probablemente muchos de ellos todavía le acompañan en su ministerio, pero con estos 12 va a tener una mayor cercanía, mayor intimidad con ellos. De todos sus discípulos, entonces Jesús elige a estos hombres y les hace una distinción.
Y no solamente es el nombre que les está dando, ya no son solamente sus discípulos, sino que serán los apóstoles. Ahora van a ser llamados como los 12 apóstoles. Y el sentido más común de la palabra apóstol es enviado o comisionado. Entonces Jesús le iba a comisionar una tarea importante a estos 12 para que continuaran el ministerio que Jesús estaba desarrollando en la tierra. Ellos entonces serían los que estarían comisionados a desarrollar esta tarea que el Señor les estaba dando. Jesús estaba enviando a estos hombres, o lo haría un poquito más adelante, pero aquí empieza este proceso, a continuar su ministerio. Y el apostolado está reservado solo para estas personas que Jesús eligió, y Pablo como uno de ellos, pero ya llega después, ¿verdad? Y hoy en día es bueno hacer esta aclaración que hoy en día, hermano, no existen los apóstoles. Por más que te anden diciendo que el apóstol fulanito de tal, que el apóstol de la prosperidad, ¿verdad? Incluso algunos de ellos, ya no existe, no es algo que está vigente hoy en nuestros días. ¿Por qué? Porque los requisitos bíblicos mostrados en Hechos capítulo 1, versículo 21, versículo 22, nos dice claramente que necesitaban pasar tiempo con Jesús. Y estos famosos apóstoles que han surgido en nuestros días, el día de hoy, pues no es así, no estuvieron en el ministerio terrenal que Cristo estuvo desarrollando. Entonces no aplican este título que algunos de ellos se quieren dar. Pero bueno, nosotros sí podemos ser estos discípulos seguidores de Jesús, aprendiendo de Él, imitándole acerca de cómo vivir nuestras vidas. Hermano, espero que tu deseo sea ser un verdadero seguidor de Jesús. Que de verdad anheles ser un seguidor de Jesús. Como veíamos al inicio, no por un nombre o por un título, no por ser el hermano fulanito de tal, no por ser un miembro del cuerpo de Cristo, no por solamente ser miembro de una iglesia o pertenecer a un grupo. De verdad espero que tu deseo sea seguir a Cristo, conocer sus mandatos, conocer lo que Él es, quién es Él, lo que Él enseña, sus mandatos, sus doctrinas, y sobre todo, hermano, que estés anhelando vivir de la forma en la que Cristo ha vivido y que te estés esforzando por vivir de esta forma. No es algo sencillo, no, pero un verdadero discípulo del Señor tiene este deseo en su corazón. Y ahora esto estábamos hablando de cómo es que nosotros vamos a ser verdaderos discípulos que imitan a Cristo. Y estamos hablando acerca de elegir a tus discípulos, pero para llegar a ese punto, primero nosotros tenemos que ser unos seguidores del Señor. Y de esta forma, como lo hicieron los discípulos, ellos empezaban a después enseñar lo que ellos habían aprendido de Jesús. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como discípulos del Señor. Enseñar lo que nosotros ya hemos aprendido. Vivir, enseñarles a vivir de la forma que nosotros hemos visto a nuestro Señor primeramente, pero también nuestra forma de vivir debe ser un ejemplo para las personas que nosotros estamos influenciando, que estamos siendo de impacto a la vida de ellos. Para ser entonces un discípulo de Jesús, hermanos, no es una elección por méritos. Estos 12 que el Señor había tomado para estar en mayor cercanía con Él, no es porque eran los mejores o no era porque destacaban por encima de los otros discípulos que el Señor tenía. Mira la lista que nos presenta el versículo 3, siguiendo el versículo 3, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó sus apóstoles. Y mírale versículo 14. ¿Quiénes son? A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Primero tenemos a Simón, o mejor conocido para nosotros como Pedro, ¿verdad? Es el nombre más
popular, podríamos decir, o conocido, y él aparece junto con su hermano Andrés. ¿Quiénes eran estos dos? ¿Qué de bueno tenían, pues? ¿Qué título llegaron con el Señor y le mostraron? Mira, es que yo soy el ingeniero fulanito de tal. Yo debo estar entre los 12. Eran pescadores. Eran personas normales. Y ahora que nosotros podemos conocer la vida de Pedro, podemos ver que este Pedro era una bola de emociones, ¿verdad? Primero, sí te amo, yo voy a dar mi vida por ti. Luego, no lo conozco, yo no sé quién es. Y Señor, yo voy a estar contigo y todo el tiempo. Y luego anda cortando orejas y luego va de arriba para abajo, ¿verdad? Y es, bueno, el Señor no lo eligió a él por Blanca Paloma, ¿verdad? No era como que este es el que todos van a imitar. No, el Señor agarró a comunes y corrientes. Pedro, Andrés, dos pescadores. Luego tenemos a Jacobo y Juan, o Santiago y Juan. A ellos les decían los hijos del trueno. Más o menos ya te imaginas por qué les decían así. ¿Qué eran estos hombres? Pescadores también. Luego tenemos a Felipe y Bartolomé. No sabemos mucho de estos dos hombres. Se sabía que eran amigos entre ellos, que probablemente crecieron por la misma zona, pero personas normales. Tenemos a Mateo. Ya hablamos un poquito acerca de Mateo, o Leví, que era el recaudador de impuestos. ¿Era alguien bien visto por la sociedad? No. Los odiaban a los recaudadores de impuestos, les llamaban traicioneros porque estaban apoyando a Roma y los estaban oprimiendo al pueblo de Dios. No era alguien bien visto. Tomás, ¿te acuerdas de Tomás? El de mucha fe, el creyente. No, fue el que dudó, o sea, duda de la resurrección de Jesús. Luego tenemos a otro Santiago, a otro Jacobo. Pues de él no sabemos mucho. Se le decía Jacobo el menor. No sabemos si por estatura comparado con el otro Jacobo o por la edad, si era más chiquito, más joven que el otro. No sabemos mucho. Simón, de Simón se dice el celote. ¿Por qué? Porque los celotes eran un grupo pues como muy radical, que defendían las tradiciones o que defendían al pueblo, según incluso eran como un grupo criminal más o menos, ¿verdad? Disfrazado con cosas buenas que ellos estaban haciendo, como ayudando al pueblo, ¿verdad? Unos tipo Robin Hood, haga de cuenta, pero realmente eran personas que hacían cosas a veces muy, muy malas, ¿verdad? Judas Tadeo, otra persona que tenemos poca información de él. Y bueno, tenemos al otro Judas, el que traicionó a Jesús, ¿verdad? Ahí nomás se le pone ese título. O sea, hermano, el Señor eligió a 12 personas comunes. El Señor pudo elegir a 12 de nosotros también de aquí, porque encajamos bien con esos perfiles probablemente. ¿Qué vemos en esta lista? No hay personas o puestos u oficios sorprendentes. Vemos personas de diferentes contextos sociales. Vemos diversidad en todos los sentidos. Los discípulos de Jesús no es un molde establecido. Es decir, esta persona sí puede ser un creyente. Esta persona no puede ser un discípulo de Jesús porque no cumple con estos requisitos. Hermano, no los hay. No hay un molde establecido, no hay una lista de características que se tienen que cumplir para ser un discípulo de Cristo. Solamente tienes que poner tu fe en Él como tu Salvador y ya está. Ya eres un seguidor, un creyente, un hijo del Señor. Y nosotros debemos de tener esa responsabilidad entonces. Como sus discípulos, nosotros estamos buscando compartir este mensaje de salvación para que otros puedan ser los discípulos del Señor. Y esa es tu tarea, esa es mi tarea como un discípulo del Señor. Debemos de continuar compartiendo este evangelio y hermano, es para todos. Es que dices, bueno, no, a los de esta colonia, la verdad, ¿para qué pierdo el tiempo con ellos?
Y muchos de estos discípulos, muchos de estos nombres, las personas fácilmente pudieron decir, Jesús, ¿para qué pierdes el tiempo con ellos? Hermano, no hay un molde, no hay una lista de requisitos que se tengan que cumplir. Esta definición no es para demeritarte, como un seguidor de Cristo. No, deberíamos de sentirnos privilegiados de ser elegidos como parte de sus discípulos. Hermano, es un privilegio que tú puedas ser un seguidor de Jesús que hace seguidores de Jesús. Es un honor, hermano, de verdad. Espero que puedas sentir el privilegio que tú y yo podemos tener para hacer esto, pero también nos ayuda a entender la responsabilidad que tenemos. Es un privilegio que tú puedes compartir con otros. No es para que te lo quedes nada más tú, sino que lo puedas compartir con otras personas. Y es ahí nuestra responsabilidad de entender que nos corresponde expandir el Evangelio. Predicar el Evangelio debe ser a toda criatura, en todo lugar, de todo nivel social o económico que nosotros podamos pensar. No es por mérito, es por la gracia de Dios derramada en la vida de las personas que pueden ser discípulos de Él. Pero ¿por qué motivo estamos haciendo más discípulos? Bueno, el motivo es continuar el ministerio. Queremos continuar el ministerio. Procura la continuación del ministerio. ¿Cuál es el propósito de separar a estos hombres? Compartir las buenas nuevas de salvación. Ese era el propósito. Jesús iba a pasar un tiempo más íntimo, de mayor calidad con estos 12 hombres que Él estaba seleccionando, para que estos a su vez, cuando Él ya no estuviera, pudieran compartir lo que ellos habían aprendido de Jesús, para que ellos podían continuar compartiendo las buenas nuevas de salvación. El ministerio de Cristo se centra en compartir la obra redentora que Él ha realizado por el mundo. Cristo, el Hijo de Dios, había venido a la tierra a morar, hecho carne, para vivir una vida ¿qué? En obediencia al Padre. Eso es lo que Jesús estaba modelando todos los días, la obediencia al Padre. Cómo es que la vida del creyente debería de verse, una vida perfecta. Pero Cristo no solamente modela esta vida, sino que ahora nos enseña del sacrificio. Él, esa vida perfecta que había llevado, toma el lugar en la cruz. Pero no era un lugar que le correspondía a Jesús, sino que Él lo toma. Porque ese lugar nos corresponde a los pecadores, a los que habíamos estado enemistados con el Señor. Y Él toma este lugar. Y de esta forma Cristo es el pago por el pecado del hombre. Pero la obra de Cristo no termina en la cruz. No se queda ahí en su muerte, sino que Cristo resucita. De esta forma demuestra que el pago por los pecados que había hecho era suficiente. Era agradable al Padre la obra que Él estaba haciendo. De esta forma Cristo se convierte en el Redentor de la humanidad, y esa era su meta, ese era el propósito que Él tenía. No solamente pasar un tiempo en la tierra, no solamente elegir a unos discípulos, no solamente moldear, no, sino ser acepto ante el Padre, el sacrificio que Él estaba haciendo, y con su resurrección daba testimonio de lo que Él había hecho. Y ahora los discípulos pueden ver todo esto que el Señor ha hecho, cómo lo ha modelado, cómo lo ha vivido, y ahora ellos pueden compartir este mensaje de salvación con las personas. Y esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos hasta lo último de la tierra. Hasta allá tenemos que llegar. Y hermano, falta mucho para llegar al último de la tierra. Falta mucho para llegar a todos los lugares. ¿Cómo lo harían? Bueno, estos discípulos eran 12. Iba a ser difícil que ellos solos pudieran llegar hasta lo último de la tierra. ¿Qué empiezan a hacer estos 12? Los 12 hacen más discípulos, que estos más discípulos hacen más discípulos. Y es fácil seguir la cadenita, ¿verdad? Discípulos haciendo más discípulos y más discípulos. Y esa cadenita, hermano, llega hasta nosotros.
Personas antes de nosotros han creído la palabra, lo que el Señor ha dicho, y ahora lo han modelado también y nos han permitido conocer por gracia del Señor el Evangelio. Discípulos haciendo discípulos. Ahora es tu responsabilidad como un discípulo, como un seguidor de Jesús, elegir quiénes son tus próximos discípulos. ¿Tú ya los tienes, hermano? ¿Estás impactando la vida de otras personas? ¿Tú estás enseñando a otros acerca de lo que Jesús es, lo que Jesús ha enseñado y lo estás modelando para otros? Probablemente algunos pueden pensar, bueno, hermano, esa es tu responsabilidad. Tú y Mateo son los pastores. Su responsabilidad es hacer discípulos. Y es verdad, esa es nuestra responsabilidad. Pero ahora yo te estoy diciendo que es tu responsabilidad también. El Señor no dice que la responsabilidad de hacer más discípulos va a ser solamente para los pastores, para aquellos que ha llamado específicamente. No, es para todos. Y hermano, ¿estás cumpliendo con ese llamado que el Señor te ha hecho? Primeramente, de compartir el Evangelio. En segundo lugar, de impactar la vida de aquellos con los cuales tú has compartido el Evangelio. ¿Estás haciendo los discípulos de verdad? ¿Estás pasando tiempo con ellos? Enseñándoles acerca de la verdad del Evangelio, de la doctrina que el Señor nos ha dado. O tal vez debería preguntar primero si eres un discípulo del Señor, ¿verdad? Primeramente tenemos que partir por eso. O simplemente eres uno de los oyentes del montón. Porque había muchas personas que se acercaban a Jesús para escucharle. Y se podían camuflajear fácilmente con un discípulo, porque estaban ahí alrededor de él, escuchando. Y algunos podían parecer, pero realmente no eran. Y la pregunta es, ¿eres un discípulo del Señor? ¿Estás cumpliendo con ese llamado que el Señor te ha hecho de llamar a otros, de impactar la vida de otros? Qué privilegio poder ser de esos 12 primeros, ¿verdad? Hermano, pero ahora tú y yo tenemos la misma ventaja de poder conocer toda la enseñanza del Señor, de poder conocerle a Él, de tener esa intimidad con el Espíritu Santo morando en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Cristo. Y por último lugar, entonces, al igual que Cristo, que nosotros pasamos un tiempo en oración, que estamos haciendo otros discípulos, y para ser ese discípulo verdadero que imita a Cristo, nosotros debemos de tener un corazón compasivo. Tú debes de tener un corazón compasivo. Versículos 17 al final, al 19, perdón. Versículos 17 al 19. Y descendió con ellos Jesús, una vez que ha seleccionado a sus discípulos o a sus apóstoles, ahora va con todo el grupo y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Entonces Jesús una vez más, una vez que ha orado y que ha tenido esta designación de sus apóstoles, regresa al lugar donde normalmente se encontraban las personas, ¿verdad? Jesús estaba probablemente en la montaña, allá arriba, las personas estaban abajo, sabían que estaban allá, pero parece que están respetando ese lugar. No lo sabemos, pero entonces las personas se encuentran ahí abajo, y es interesante ver las personas venían de muchos lugares y esperaban tiempo para poder estar cerca de Jesús. Nos habla el pasaje que venían de Judea, Jerusalén, nos está hablando de la parte sur, probablemente seguramente de la nación, pero también nos menciona Tiro y Sidón,
que están de hecho muy al norte, noroeste, pegado a la costa. Tiro y Sidón eran puertos marítimos importantes en ese lugar. Lo interesante es que personas estaban viajando desde el norte, desde el sur, de muchos lugares para poder escuchar al Señor. ¿Cuál era el propósito de este viaje que ellos hacían y poder ver a Jesús? Bueno, el pasaje nos menciona al menos 3 cosas que las personas buscaban hacer cuando iban y buscaban a Jesús. Y no es que solamente iban por una, probablemente iban por 1, 2 o 3 o 1 y 2, quién sabe, ¿verdad? Pero lo primero que nos menciona el pasaje es que estas personas querían escuchar acerca de Jesús, que querían oír las enseñanzas, querían ellos mismos escuchar lo que Jesús estaba predicando. Recuerda que hemos comentado anteriormente que la enseñanza de Jesús era diferente a cualquiera que se había escuchado en ese momento, incluso que se ha escuchado hasta el día de hoy. Las enseñanzas que Jesús daba eran completamente diferentes porque las hacía con autoridad y hablaba verdad en todo momento. Entonces, las personas no estaban acostumbradas a escuchar eso. Entonces, tenían un interés genuino. Muchos de ellos tenían un interés de, quiero escuchar a este maestro, quiero escuchar a este Jesús que las personas hablan para ver qué es lo que Él está enseñando, porque quiero oír acerca de sus enseñanzas. Pero no solamente iban para escuchar, también iban para ser sanados. Si el rumor de las enseñanzas de Jesús había corrido, imagínate el rumor de que Jesús podía regresar la vista, que podía hacerte caminar, que podía hacer esto y lo otro. Hermano, dices, bueno, es que no hay muchos milagros que se nos han dicho, pero seguramente hay muchos más de lo que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Y entonces esta noticia se expandía como pólvora. Jesús está haciendo milagros, vamos a Él, vamos a este lugar. Tomaban el tiempo para viajar, probablemente días, hasta llegar donde Jesús se encontraba para ser sanados, para que Jesús pudiera solucionar el problema que ellos tenían de salud. Obviamente llevaban a sus enfermos, hacían el esfuerzo, hacían la inversión, el gasto, lo que tú quieras, para llevarlos. Pero no solamente oían a Jesús, querían oírlo, que los sanara, también quería que los librara de los demonios. Querían que ellos le libraran, que Jesús le librara de los demonios. Había personas que estaban atormentadas, que estaban sufriendo, que estaban en condiciones increíbles por lo que los demonios estaban haciendo en la vida de ellos. Y ya hemos tomado un buen tiempo para hablar acerca de eso. Hace algunas predicaciones el pastor Mateo dio una buena explicación acerca de los demonios y las posturas que nosotros debemos de tener. Y ahora es algo muy importante destacar que Jesús atendió estas necesidades que las personas tenían. Jesús les predicó, Jesús les habló, Jesús sanó a muchos de ellos, Jesús liberó a personas que estaban sufriendo de posesiones demoníacas. Y obviamente las personas estaban contentas de poder recibir aquello que ellos habían buscado o que estaban deseando que Jesús les hiciera. Pero Jesús se tomaba el tiempo, hermano. Jesús se tomaba el tiempo. Por lo tanto, es también el tener un corazón compasivo. Tú debes de ser accesible con los demás. Jesús se tomaba el tiempo para estar ahí, para escuchar a las personas, para ver sus necesidades. Y nosotros a veces nos sentimos como tan dignos, como no tengo tiempo. Es algo mínimo lo que tú me estás diciendo. Porque voy a explicar lo que ya hemos explicado tantas veces, ¿verdad? Ya, si no aprendió, pues ya ni modo, ¿verdad? No, el Señor predicaba, se tomaba ese tiempo, escuchaba las necesidades de las personas, atendía las necesidades que ellos tenían. Se daba el tiempo para sanar a las personas, se daba el tiempo para sacar a los demonios que atormentaban a estas
personas, porque para Jesús no era una actividad como, ok, se me forman todos los enfermos, pónganme a todos los enfermos de este lado, ¿verdad? A los endemoniados de este lado, y como que ahí lanzaba algún poder y podían, pues ya, todos sanados los de este lado y todos sin demonios los de este lado. Y hermano, suena ridículo, pero ¿sabes que hay personas haciendo eso el día de hoy? Hay personas que se dicen ser esos apóstoles, que hacen estos milagros y hacen todo un show alrededor de esto, diciendo que tienen el poder de Jesús para sanar a las personas y pasan corriendo entre las personas y al tocarles, no, ya ha quedado sanado, y hacen todo un espectáculo con esto. Y hermano, Jesús no hacía esto. Jesús atendía a las personas de forma personal, porque a Él no le importaba tanto la sanación de esta persona o la condición del demonio de esta persona. A Él le importaba la persona, no un espectáculo, no ganar popularidad, no ganar reconocimiento a los demás. Este no era el objetivo de Jesús. Jesús era diferente, Él estaba interesado en las personas. Jesús quería tratar de forma personal. ¿Por qué? Porque recuerda que el enfoque no son los milagros. Recuerda que el enfoque no son los milagros. En el ministerio de Jesús, eso no era. Jesús no vino a hacer milagros a la tierra. Jesús no vino a sacar demonios a la tierra. Lo hizo y tenía el poder y tenía la autoridad para hacerlo. Claro que sí. Pero ese no era el enfoque. El enfoque era compartir las buenas nuevas de salvación, que Cristo es el Mesías que redime al mundo. Ese era el objetivo, no lo demás. Y debemos de tener un corazón compasivo, hermano, tú y yo, con las personas también, y ver la necesidad que hay en ellos, porque el versículo 19 nos dice que la gente procuraba tocar a Jesús, procuraba estar ahí cerca de Él, porque podían obtener algo a través de Jesús que ellos tenían. Y hermano, a veces personas se acercarán a la iglesia buscando obtener algo de Jesús, pero no vienen buscando la salvación de Jesús. Vienen buscando el milagro. Vienen buscando que Jesús pueda solucionar las cosas por las cuales ellos pueden estar sufriendo. Pero tú y yo debemos darle el enfoque correcto de sí, tratar con estas personas, de amar a estas personas, pero mostrarles que la mayor necesidad que existe en la humanidad es la que Cristo les redima del pecado, de ese corazón negro que ellos tienen. Eso es lo que ellos necesitan, y eso es lo que Jesús quiere atender primeramente en esta multitud. Que ellos puedan conocerle, que ellos puedan conocer acerca del Evangelio. Jesús no vino solo a hacer milagros. Los milagros eran un medio para mostrar realmente lo importante que es el Evangelio. El propósito entonces es elegir a sus discípulos para que ellos siguieran compartiendo el mensaje de la redención. No que siguieran haciendo milagros. Los hicieron, sí, claro. Y Jesús les dio autoridad y les dio poder para que pudieran hacer estas cosas. Pero ese no era el objetivo. Era el corazón de las personas. Pero para llegar al corazón de las personas, primero nosotros debemos de tener el enfoque correcto de compartir el mensaje de la redención. Hermano, Cristo es la respuesta que el mundo necesita. Cristo es la mayor necesidad que las personas allá afuera necesitan. Hermano, Cristo es la persona que tus discípulos necesitan que tú les enseñes. Y hermano, Cristo es la mayor necesidad que tú y yo tenemos todavía. Debemos de llenarnos de Él cada día. Debemos amarle más, conocerle más. Debemos de pasar tiempo con el Señor. Si tú, hermano, aún estás aquí solo por conveniencia, ¿verdad? Porque quiero obtener algo, porque quiero ese título de creyente, déjame decirte que eso no es ser un discípulo de Jesús.
No es ser un discípulo de Jesús. Jesús no es un genio de la lámpara que va a cumplir los deseos que tú tengas. Jesús es tu Salvador, quien te reconcilia con el Padre. Y que gracias a su sacrificio ahora tú gozas de esa comunión tan perfecta. Hermano, es probable que los milagros van a llegar a tu vida, pero ese no es el objetivo de ser un discípulo del Señor, sino es vivir de esa forma en la que le estamos imitando a Él en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, te recuerdo nuevamente la enseñanza de este pasaje. Hermano, sé un discípulo verdadero que imita a Cristo, un discípulo comprometido. ¿Con quién? ¿Con la iglesia? ¿Con tu maestro? ¿Con otra persona? No, con Cristo. Comprométete con Él, imita a Él. Y de esta forma tú vas a poder tener y vivir de la forma en la que Él le agrada. Permíteme terminar con las preguntas de meditación para que podamos reflexionar acerca de lo que hemos escuchado. Primeramente, hermano, esa no es. Esas no son. Pero yo se las digo, al cabo están cortitas de todos modos, ¿verdad? Número 1, ¿cómo está tu vida de oración? Así de simple. ¿Cómo está tu vida de oración? Haz una evaluación. Y probablemente no tengamos el tiempo tan extendido aquí, pero evalúalo en tu casa. ¿Cómo está tu vida de oración? Espero que sea mejor que al inicio de tu conversión. Y te animo a que estés buscando diariamente un lugar, un tiempo en el que tú puedas pasar tiempo con el Señor en oración, para que pueda dirigir tu vida. Número 2, ¿eres un discípulo de Jesús? Esa está fácil, ¿verdad? Esa sí la contesto rápido. Porque para esa solamente hay 2 respuestas. Sí y no. ¿Ok? Si no, amigo, quiero invitarte a que el día de hoy tú puedas entregar tu vida al Señor. Hay muchas personas aquí, muchos discípulos de Jesús que pueden mostrarte cómo ir a los pies del Señor. Habla con cualquiera de ellos y estoy seguro que pueden ayudarte. Si no, Mateo y yo con gusto podemos atenderlos y conversar con ustedes. Pero si tú sí eres un discípulo de Jesús, entonces, hermano, ¿estás cumpliendo con tu llamado? ¿Estás viviendo de esa forma? ¿El título que te has ganado como discípulo, verdaderamente lo estás viviendo? ¿Estás viviendo como Jesús? ¿Estás imitando a Jesús? ¿Estás enseñando a otros acerca de Jesús? ¿O no? Y número 3, hermano, muestras compasión al cumplir con tu llamado. Muestras compasión al cumplir tu llamado. ¿O somos de los que le hablamos solamente a los que nos caen bien? A los que son de nuestro nivel social. Porque sí, hermano, sí somos de esos. O sea, dices, no, eso nunca me va a pasar a mí. A veces sí. Entonces, hermano, te animo a que puedas cumplir tu llamado con compasión a toda persona, en todo lugar, hasta lo último de la tierra. Que podamos ser verdaderamente esos discípulos comprometidos con el Señor, que lo imitan en todo tiempo. ¿Te parece si oramos? Dios, gracias por la bendición que tenemos de ser llamados seguidores tuyos, por la oportunidad tan preciosa que tenemos de conocerte. Señor, no somos dignos, no tenemos los méritos suficientes, pero es por tu gracia y por eso estamos agradecidos. Bendecimos tu nombre, Dios, por la preciosa obra de redención que tú has hecho y ahora nos haces parte de ti. Dios, queremos pedir por cada creyente en este lugar. Dios, queremos verdaderamente vivir como tu Hijo Jesucristo. Queremos ser imitadores, queremos ser ese reflejo de tu gloria, Señor. Ayúdanos a comprometernos contigo, a ser fieles a ti, a tener un corazón listo para ti, dispuesto a ti, compasivo,
Señor, con las personas. Ayúdanos. Quita cualquier estorbo en nuestras vidas, Dios, para poder cumplir el llamado que tú nos has dejado. Que podamos ser íntegros, que podamos cumplir el llamado de ser el reflejo de tu gloria aquí en la tierra. Gracias por tu iglesia, Señor. En Cristo oramos. Amén.